Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 21 de octubre de 2024. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos visiones más pesimistas para las acciones a largo plazo, tensión en el mercado del crudo y un vistazo a la situación del hambre en América Latina con John Otis de America's Quarterly. Los futuros accionarios en Wall Street están en rojo a la espera de resultados empresariales. Boeing informará el miércoles, el mismo día que sus trabajadores votarán para ver si aceptan una propuesta salarial que pondría fin a una huelga. También ese día, la empresa de coches eléctricos Tesla divulgará sus cifras. Por su parte, el crudo sube luego que Israel lanzara una operación militar contra bastiones económicas de Hezbollah en Líbano. El primer ministro Benjamin Netanyahu se reunió con sus principales colaboradores para debatir el próximo ataque contra Irán tras la explosión de un dron de Hezbollah cerca de su domicilio particular. Las acciones chinas suben después de que los bancos del país recortaran sus tasas de interés de referencias, una señal de que están siguiendo las directrices del Banco Popular de China para fomentar un mayor crecimiento de los préstamos. Por su parte, Goldman Sachs dijo que se acabaron los buenos tiempos para las acciones. Para los próximos 10 años, prevé que el índice S&P 500 tenga retornos anuales promedio de 3% en comparación con promedios de 13% en la última década. Por su parte, en cuanto a bonos, T. Rowe Price prevé que la tasa del Treasury a 10 años podría llegar a 5% en 6 meses. Pasando a América Latina, el presidente de Brasil, Lula da Silva, canceló un viaje a Rusia para la cumbre anual de los BRICS tras sufrir una lesión en la cabeza. Y en Colombia, la capacidad de producción de cocaína sigue creciendo. Las plantaciones llegaron a un récord de 253.000 hectáreas. Esto podría producir 2.600 toneladas de cocaína, un 53% más que el año pasado. Vamos a hablar de hambre en América Latina. La región es una de las principales productoras y exportadoras de alimentos en el mundo. Sin embargo, 1 de cada 4 personas en la región no tiene acceso a alimentos. America's Quarterly publicó un extenso reportaje la semana pasada sobre el tema y tuve la oportunidad de hablar sobre esto con su autor, el periodista John Otis. A continuación, Otis nos explica por qué está ocurriendo esta situación. Y en cuanto a este problema, pues hace unos 50 años, 60 años, todo el mundo se preocupaba que no iba a haber suficiente comida para toda la gente en el mundo, ¿no? Y resulta que hoy día hay más que suficiente, pero por un sinnúmero de problemas no está llegando a la gente. Es un problema muy grande en América Latina porque en los últimos años el nivel de pobreza y el nivel de hambre ha subido y hay varias razones por esto. Primero, la pandemia del COVID fue un gran golpe para todas las economías. La gente se volvió más pobre, entonces con menos dinero es más difícil comprar comida. Han habido altibajos económicos, había como un boom en las exportaciones en los 2000, pero eso más o menos por el año 2015, eso se paró. También el colapso total en Venezuela y se han ido la cuarta parte de la población. Y la otra cosa que era muy interesante descubrir es que hay mucho desperdicio de comida. O sea, hay bancos de alimentos, por ejemplo, que reciben comida que está a punto de vencer de los supermercados, reciben como manzanas y naranjas que tienen unos golpes o están un poquito mal formados, pero son completamente comestibles. Entonces, hay estimaciones que dicen que la mitad de las frutas y verduras en América Latina se pierden, la mitad. Entonces, si tú vas a cualquier banco de comida, se da cuenta de toda la comida, el exceso de comida que existe, pero que no está llegando a la gente. Tú también hablas sobre lo que los gobiernos hacen en tu artículo. Hay casos buenos y casos malos. Háblanos un poco sobre qué casos buenos viste de trabajo para tratar de lidiar con el hambre en la región. Primero hay que destacar de que estos programas de transferencias de efectivo condicionados a poblaciones vulnerables ha funcionado bien. América Latina fue pionero en esos programas. México tenía el primero, creo que lo lanzó en 1997.
Esos son buenos, pero requieren toques, requieren como modificaciones, porque ya tenemos 25 años con estos programas. Por ejemplo, hay estudios que muestran que hoy día, por varios cambios y programas mal diseñados, mucho de este dinero va a la población que realmente vive por encima de la línea de pobreza. Entonces hay que modificar eso. Otras cosas que sí están funcionando son cuando hay mejor coordinación entre los ministerios. O sea, en muchos gobiernos, en muchos países, no hay un solo ministerio que se encarga de distribución de comida y temas alimentarios, ¿no? Entonces es un poco caótico. Entonces cuando los gobiernos tienen como un programa bien diseñado, cuando está a cargo de un solo ministerio, un ministerio de protección social, por ejemplo, pero muchos gobiernos están preocupados con otros temas como crimen y seguridad, y este tema de la alimentación no está como la primera prioridad. ¿Cómo quedaste con tu visión después de hacer todo este reporteo? O sea, hay hambre, sabemos eso, y va creciendo, pero ¿estás optimista o pesimista en este tema? Pues pesimista por el hecho de que pues tenemos el número de personas que viven en un estado de inseguridad alimentaria. El porcentaje es más alto hoy día que hace 10 años, ¿no? Y mucho tiene que ver con COVID, y los números hoy día se están recuperando, pero es como una década perdida. Y pues eso es muy triste, ¿no? Por el otro lado, se ve que mucha gente está trabajando, tratando de solucionar esto. Hay buenas ideas flotando por ahí, hay muchas iniciativas, muchos ONGs, mucha gente muy capaz en los gobiernos, pero requiere mucho más como... Tiene que priorizar los alimentos y la nutrición de la gente. Es algo que el presidente Lula está haciendo en Brasil cuando él volvió al poder de nuevo, después de ser el pionero en esos programas de Fome Cero, Hambre Cero en Brasil. Volvió y está tomando el tema. Entonces, sí se ve gobiernos priorizando el tema, pero digamos, realmente toca poner las pilas y toca gastar más en este problema, porque los estudios muestran que si los gobiernos solo gastarían un poquito más, 1.5% de su Producto Interno Bruto, podrían hacer llegar suficiente comida a toda su gente, pero el costo en el PIB de no hacerlo, en el costo en términos de producción perdida y gastos en salud, es 6.4%. Entonces, es un muy buen negocio hacerlo. Por último, en Arabia Saudita se planea la construcción de la mayor estructura del mundo. El rascacielos en forma de cubo llamado Muqab en la ciudad de Riyadh tendrá capacidad de albergar 20 edificios Empire State adentro. El plan es que esté completado para 2030. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg News en español puede ver nuestro newsletter 5 Cosas o los canales en LinkedIn, YouTube, X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.